buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Y hoy vamos a tener el privilegio de estudiar, de meditar en este capítulo, que es uno de los capítulos supremamente complejos del libro de Jeremías. Y está considerado uno de los pasajes de lamento y de cuestionamiento más interesantes de toda la Escritura. Parece ser que es uno de los capítulos más dramáticos en cuanto a la complejidad del ser humano, en cuanto a su confrontación con su propia vida y con la realidad misma que le rodea, y es un capítulo supremamente interesante. Es un capítulo dramático, difícil de estudiar, difícil de analizar, y muchísimos de los hermanos, desde que comenzamos a estudiar el libro de Jeremías, estaban a la expectativa de llegar al capítulo número 20. Expectativa que me pone en muchísimos aprietos, pero espero poder, con la ayuda del Señor y en compañía de todos ustedes, que analicemos este texto y que sea edificante para nuestra vida. Jeremías capítulo 20. Y usando el estilo que hemos venido desarrollando, el método de las preguntas, que es el método que Jeremías va a desarrollar también, que en todos los capítulos usa preguntas retóricas, vamos a usar como título para la predicación de hoy la pregunta del versículo 18, el último versículo del capítulo, y es la pregunta: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Es una pregunta extraordinaria, es una pregunta existencial, es una pregunta cuestionadora, dramática que hace Jeremías, pero no es Jeremías el único que hace este tipo de preguntas en la Escritura. Varios personajes en la Biblia, como Elías, como Jonás, como Job, y probablemente también como Moisés o como otros, se preguntaron en algún momento de su existencia: ¿para qué nací? Es decir, ¿cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la finalidad de mi vida, cuál es el propósito que estoy cumpliendo en esta tierra, en mi existencia? Jeremías fue llamado para ser profeta a las naciones. Si ustedes recuerdan el capítulo número 1 de Jeremías, la Biblia dice que Dios lo llamó para ser profeta a las naciones. Es muy probable que Jeremías fue llamado para desarrollar su tarea profética siendo muy joven. Hemos estudiado que probablemente tenía unos 20 años, es decir, era un joven, comenzando apenas su vida, probablemente con muchísimos sueños y expectativas. Es probable que tenía muchas ilusiones y muchas profesiones en mente de las cuales él quería desempeñar. Sin embargo, Dios lo llama de manera especial y le dice: Jeremías, hoy te llamo para esta tarea especial y te voy a poner para ser profeta de las naciones. Nosotros, si recordamos el capítulo primero, vamos a pensar que Jeremías inmediatamente nos dijo: heme aquí, estoy listo, ¿cierto? Jeremías rehusó por varias formas ser profeta enviado por Dios para una nación tan difícil como Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dijo: no te estoy preguntando si quieres o no, no te estoy pidiendo opinión, a todo lo que te envíe, o harás todo lo que te envíe, dirás todo lo que te mande, y no puedes excusar. Jeremías, ante esa situación, pues no tuvo otra opción sino aceptar ese llamado de seguir al Señor. En el capítulo primero, Dios le dice a Jeremías que se va a levantar muchísima oposición contra él, que va a haber muchísimas personas e instituciones que van a venir contra él, que van a pelear contra él. Dios le advierte de manera inicial que la tarea para la cual lo está llamando no es una tarea fácil, que no va a ser bien recompensado, que no va a ser bien tratado, sino por el contrario, que va a tener muchísima oposición de todos los frentes, y que él va a tener que enfrentarse a esa difícil realidad en su llamado. Pero lo más importante que Dios le dice a Jeremías en su llamado no es lo difícil que va a ser la tarea, lo difícil del encargo, sino las promesas seguras de que Dios estará con él en todo momento. Pelearán contra él, pero no le vencerán, porque Dios está con él para sostenerle, para animarle y para darle victoria en todos los encargos que Dios ha hecho para él. Jeremías fue un hombre que desde el primer momento del llamado al ministerio comenzó a enfrentar las oposiciones. Hemos visto en los capítulos anteriores que tuvo oposición muy fuerte, en primer lugar de los de Anatot, que eran como la escuela sacerdotal de la cual él venía, que eran sus coterráneos, sus paisanos, era la gente de su propia ciudad, de su propia aldea. Ellos fueron los primeros que se levantaron en dura oposición contra Jeremías. Luego vemos que se levantaron contra él los sacerdotes, los políticos, los reyes, su propia familia.
Toda la nación ahora está en contra. Hay otros reyes y emperadores de fuera que también están en contra, ya también de Jeremías. Y Jeremías está enfrentando muchísimas oposiciones, visibles, latentes, manifiestas, que él tiene que sortear duramente. Recordemos que a partir del capítulo 15, Jeremías comenzó a sentirse profundamente inepto para el llamado, profundamente incapaz y desanimado. A partir del capítulo 15, Jeremías comenzó a decir: no tiene sentido esta tarea que Dios me llamó. Del versículo 15, en el capítulo 15 en adelante, Jeremías comenzó a tener serios cuestionamientos, no solo sobre el llamado en sí, sino sobre la razón de ser de su vida. Jeremías comenzó a entrar en un proceso reflexivo, angustiante, de melancolía, de cuestionamiento, de tristeza, de aflicción, donde él decía: ¿vale la pena seguir? ¿Tiene sentido continuar con este discurso, siendo que en contraprestación a mi discurso recibo oposición? ¿Tiene sentido que yo me ponga a esta tarea tan ardua y recibo de las personas a quienes les doy el mensaje, pues, reprensión y oposición y desánimo? Jeremías se ha venido cuestionando una y otra vez. En algunas oportunidades ha pretendido luchar contra Dios. En algunas oportunidades ha pretendido cuestionar a Dios. En algunas oportunidades ha sentido que no vale la pena y que todo lo que Dios lo llamó realmente es un engaño y es una mentira. Que Dios realmente no lo llamó para una tarea tan especial, sino que es una tarea tan difícil que él no puede soportar más. Jeremías ha sentido en algunas oportunidades que Dios está como inventando con él, que Dios está como jugando con él y que todas las promesas no tienen veracidad en su vida. Es una situación muy compleja. Ahora, Jeremías hasta ahora no ha comenzado a sufrir oposición física. Es decir, toda la oposición que tiene son complot, argumentos, reacciones externas, pero todavía no ha sido golpeado o lastimado o confrontado físicamente, como va a comenzar a suceder en este capítulo. Y yo quiero que vayamos juntos y leamos los primeros versículos del capítulo 20 de Jeremías. El título es: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabim, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de los enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren y a los cuales has profetizado con mentira. En esta primera parte del capítulo nos vamos a dar cuenta que Jeremías va a comenzar a enfrentar algo que no había enfrentado hasta ahora, y es persecución física. Jeremías estaba lamentándose y desanimado y muy afligido por la tarea, pero todavía nadie lo había tocado. ¿Sí? No sabía lo que significaba la persecución física. La Biblia nos dice, el capítulo 18 y 19, quiero que ustedes hagan recuerdo, hagan memoria, que Jeremías fue invitado por Dios para ir a la casa del alfarero y ver todo el proceso de elaboración de las vasijas. ¿Recuerdan? Capítulo 18. Capítulo 19, Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero, cómprate una vasija y llévala al valle de Hinón, y junto a los testigos ancianos de la ciudad y ancianos sacerdotes vas a quebrar esa vasija, vas a dar un discurso y vas a quebrar la vasija, y también repetirás ese discurso en el atrio del templo para que todos sepan lo que va a acontecer con esta ciudad y con todos sus moradores. ¿Sí? Parece ser que en ese grupo, si no de testigos, por lo menos de observadores, estaba el sacerdote Pasur. El sacerdote Pasur era el guardián de todas las cosas del templo y de todo el sistema de la casa de Dios. Él era como el que tenía la custodia
de la doctrina y de quienes se paraban en el atrio y quienes hablaban públicamente, y era el encargado de esa tarea. Y cuando Pasur escuchó este discurso de Jeremías y simbólicamente reventar la vasija frente a ellos diciendo: así quebrará Dios a esta ciudad y así quebrará Dios a este templo, pues el sacerdote Pasur no le gustó nada. Y él tomó esto como una gran ofensa y un gran atrevimiento de parte de Jeremías, que de manera osada y atrevida, sin permiso, fue hasta el atrio del templo, presentó este discurso y simbólicamente reventó esta vasija diciendo: nadie podrá volver a reconstruir esta vasija que ha sido quebrada. Pasur tomó una reacción porque era el que presidía el cuidado del templo y el cuidado de la casa de Dios, y entonces la opción que él tuvo inmediata fue tomar a Jeremías y azotarlo, probablemente en público, y llevarlo a la prisión y ponerlo en el cepo, que era uno de los castigos que era un castigo muy duro para los ciudadanos en esa época, que implicaba una postura muy incómoda, muchísimo dolor e incomodidad, y era una forma probable para que presionara a Jeremías para que él se retractara del discurso. Recuerden, queridos hermanos, que en la época también de los apóstoles, cuando ellos comenzaron a hablar en nombre de Jesús, fueron azotados y luego llevados públicamente al tribunal para ver si ellos se retractaban. Eso fue lo que pretendió Pasur. Pasur azotó a Jeremías, dice la Biblia en el versículo 2, lo azotó, lo puso en el cepo que estaba en la puerta al lado del templo que conducía a la casa de Dios, y lo dejó allí para que pasara la noche. Yo no sé cómo se sintió Jeremías. ¿Cuál fue la ofensa o cuál fue el delito por el cual Jeremías fue azotado y puesto en el cepo? Haber advertido que si ellos no se arrepentían, el juicio inminente venía para destruir a Judá y Jerusalén, y pues de paso los primeros que iba a destruir era el sistema sacerdotal y a los reyes. Ese fue el único delito. Civilmente había algún delito o penalmente por el cual Jeremías se pudiera culpar. No había un delito civil, ni religioso, ni litúrgico, porque Jeremías no hizo eso dentro del templo. Jeremías lo hizo a las afueras del templo y Dios le ordenó que lo hiciera. Ahora, cualquiera de nosotros hubiera podido decir o pudiese pensar: bueno, pues yo mejor no hago todo lo que Dios me dice, porque si hacer todo lo que Él me diga me significa represión o reprensión, pues yo mejor no lo hago. Jeremías cometió ese delito público, que no lo era realmente, sino el deber de predicar, y fue puesto en el cepo. La Biblia dice en el versículo 3: al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Probablemente fue un escarmiento duro que le dio a Jeremías, diciendo: ahora ya se va a callar y no va a volver a decir más. Jeremías, al igual que Pasur, eran sacerdotes. Es decir, nosotros pensaríamos que Pasur iba a tener un poco de condescendencia con Jeremías, porque también era sacerdote de la casa de Dios, solo que era de los sacerdotes falsos, que no estaban pregonando la verdad bíblica. Cuando Jeremías fue puesto en libertad, Jeremías, una vez es suelto, probablemente por el mismo Pasur, y suelta el cepo y lo levanta para que esté libre, Jeremías no le dice: bueno, disculpe, si lo ofendí, no lo voy a volver a hacer. Probablemente eso esperaría Pasur, y es muy probable que también eso haría cualquiera de nosotros, ¿cierto? Bueno, disculpe, me excedí un poco, lo lamento, no lo vuelvo a hacer. En lugar de eso, Jeremías, ¿qué fue lo que hizo? Cuando lo estaba soltando, le dice Jeremías al mismo Pasur: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror para ti mismo, para todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Entregaré todos los tesoros de esta casa, todos los bienes de esta casa, todo Judá y Jerusalén, y usted y su familia serán llevados cautivos a Babilonia y morirán allá. ¿Cómo les parece la reacción de Jeremías? Algunos se han atrevido a decir que Jeremías era un hombre cobarde, que Jeremías era un hombre pusilánime, que era un hombre indeciso, que era un hombre como apocado, temeroso, pero no es eso lo que la Biblia nos muestra. Emocionalmente tuvo momentos de muchísimas crisis, tuvo momentos de muchísimo desánimo y angustia, pero siempre que estaba frente a su labor profética reaccionaba con muchísimo valor, con muchísima tenacidad, con audacia, con coraje. Tiene el coraje de decirle a Pasur, que es el que lo ha azotado, decirle:
Dios ordena que va a cambiar tu nombre. Pasur significaba prosperidad. ¿Y ustedes qué creen que era lo que más amaba Pasur? La prosperidad, el bienestar, la comodidad. Eso era lo que más amaba él. Él era profeta de la prosperidad como muchos que conocemos hoy. Era profeta del bienestar, del logro, del éxito. Y Dios le cambia el nombre. Y ese nombre que le puso es un nombre que posiblemente ninguno de ustedes le pondría a ninguno de sus hijos. Magor Misabit, que significa terror por todas partes. ¿Así le pondrían ustedes a alguno de sus hijos o nietos? ¿Terror por todas partes? Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque ese nombre aterroriza a cualquiera. Y recuerden, queridos hermanos, que cuando Dios cambia el nombre implica también carácter, o implica condición, o naturaleza. Al Dios cambiarle el nombre a Pasur de prosperidad a terror o a terrorífico, pues obviamente lo que significa es que de ahí en adelante lo que viene para este falso profeta es terror. Va a sufrir el terror y el horror de la guerra, y el terror de la miseria, y de próspero va a pasar a ser un hombre mísero, y de un hombre de vivir con todas las comodidades y todo el bienestar va a pasar él y toda su familia a ser un fugitivo, un exiliado en tierra babilónica, y va a pasar a sufrir y a padecer el horror de la guerra, el horror de la muerte en el exilio, y va a ver cómo se roban todos los tesoros que él mismo había ayudado a acumular, porque todos los falsos profetas de la prosperidad acumulan muchos tesoros. Y para ellos aplica bien la parábola: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Eso le pasó a Pasur. Pasur era un falso profeta de la prosperidad, de los muchos que pululan hoy en los medios de comunicación y que conocemos. Pero Dios le dice a través de este profeta corajoso, profeta de Dios, Jeremías, le dice: va a ser cambiado tu nombre y dejarás de ser un hombre próspero y dejarás de predicar prosperidad para vivir el horror del juicio y del quebrantamiento. ¿Saben qué es lo que dice el versículo 6? Que este profeta, el pecado principal de este hombre, de Pasur, no fue haber metido a Jeremías en el cepo. Cualquiera de nosotros diría: Jeremías salió furioso del cepo y ahora se vengó. ¿Cierto? No le gustó para nada esa nochecita que pasó allá en el cepo, y entonces ahora se está vengando y le da una profecía muy fuerte para cambiarle el nombre. Pero no fue eso lo que movió a Jeremías para darle estas palabras. ¿Qué fue lo que movió a Jeremías? La última línea del versículo 6. Que este profeta había profetizado con mentira a todo Judá y Jerusalén. Ya sabemos qué era lo que había profetizado con mentira. ¿Recuerdan qué era lo que decían estos profetas falsos? Paz, paz, prosperidad, prosperidad, bendición, bendición. Pero Dios estaba diciendo juicio y condenación. Por eso Pasur va a constituirse ya no como un símbolo de prosperidad y de opulencia, sino como un símbolo vivo de miseria, de destrucción y de terror. Una persona que ha vivido con toda la comodidad y que ha usufructuado de todo el engaño para muchos, predicando doctrinas falsas, que de un momento a otro venga en miseria, pues es un terror para muchos. Es una miseria para él y para muchos. Jeremías va a enfrentar eso. Pasur va a enfrentar eso por el engaño con el cual él ha profetizado con mentiras. Queridos hermanos, Pasur tomó la opción de encarcelar a Jeremías y de azotarlo. Dicen algunos que probablemente era una caverna, para ver si lo silenciaba. Pero en lugar de eso, lo que encontró fue una profecía contra él mismo, que fue una profecía diciéndole: va a venir el terror, porque hay represión. Queridos hermanos, Jeremías es un hombre lleno de valor, lleno de confianza en Dios, que sabe que no puede acobardarse ante esos falsos profetas, porque justo esa fue la tarea que Dios lo llamó a hacer. Dios lo llamó y le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Se levantarán muchos a pregonar contra ti, pero usted tendrá el valor, la fortaleza y la firmeza de predicarles todo lo que yo te mande que les predique. Al igual que hoy nosotros vivimos en medio de una sociedad donde hay profetas falsos,
donde hay muchos profetas que predican la prosperidad. Y hoy en día ya no solo hay profetas como en la época de Jeremías, sino apóstoles o apóstatas que predican y pregonan mensajes equivocados de prosperidad y bienestar económico, a los cuales hay que advertirles que Dios les va a cambiar su nombre y que su nombre y su condición final no va a ser próspera, sino que su condición final va a ser terrorífica para ellos, para sus familias, en las cuales se lamentarán. ¿Para qué nací? Es probablemente una de las inquietudes que Jeremías tiene al comienzo de este capítulo. Estaba sufriendo y aún no lo habían puesto en la cárcel. Ahora ya hay amenaza y opresión física para él. Está siendo reprimido por un sistema político y por un sistema religioso y sistema social. La represión que comienza a tener Jeremías en el sistema en el cual está, viene de parte de los políticos y los religiosos. La represión es un llamado urgente para silenciar a Jeremías. La represión en muchos sistemas políticos y en sistemas de dictaduras es una forma de silenciar a aquellos que denuncian los abusos de los gobiernos. Jeremías está denunciando el sistema religioso y el sistema político y religioso lo quiere mandar a callar. ¿Cómo lo quiere mandar a callar? Con opresión, con represión. Te vamos a meter a la cárcel, te vamos a azotar y no hables más. Pedro y Juan fueron azotados y también se les puso en el cepo y le dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. Y si no hablan más, va a cesar la represión contra ustedes. Pero recuerden que Pedro y Juan, una vez salidos, dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, al igual hizo Jeremías. Vamos a leer los versículos que siguen para continuar el estudio. A causa de los profetas, capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará. Decían: y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, porque tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. En esta parte, el profeta Jeremías comienza a expresar lo que han llamado los biblistas el más hondo lamento del profeta Jeremías. Jeremías es considerado el profeta de los lamentos. Este es el quinto lamento, o el quinto grito de auxilio, o el quinto grito de desespero que él lanza. Y este es el grito más profundo, más desgarrador, más patético que él tiene frente a Dios. Y comienza en el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El lamento del versículo 7 es un lamento contra Dios, porque Jeremías está mirando las circunstancias. Lo que Jeremías dice básicamente es: Señor, tú me engañaste, tú me embolataste, tú me has dicho mentiras, tú me llamaste y me pusiste en una tarea, pero esa tarea es un verdadero engaño. Tú me llamaste a una tarea y me dijiste que me ponías como profetas a las naciones, que iba a ser prosperado, que iba a ser un muro fortificado, que iba a ser una columna de hierro, pero lo que yo veo es que tú me engañaste. ¿Y sabe por qué tú me engañaste? ¿Por qué me embolataste? ¿Por qué me convenciste? Porque tú eres más fuerte que yo.
porque tú eres más fuerte y me embolataste, me engañaste y me pusiste en una tarea que yo no quería. Es casi perceptible escuchar a Jeremías la meditación diciendo, en el capítulo 1 yo clarito te dije que no lo quería hacer. Acuérdate que cuando tú me llamaste, cuando era un joven, yo te dije que no lo quería hacer y que no estaba dispuesto, pero tú me engañaste. Fuiste más fuerte, fuiste más poderoso, usaste mejores argumentos y me venciste, me sedujiste, me doblegaste. Saben, queridos hermanos, el argumento que está usando aquí Jeremías es el argumento que usaría una mujer que ha sido víctima de una violación, o el argumento de una jovencita que ha sido tomada a la fuerza y que luego dice, me tomaron a la fuerza, me engañaron, me violentaron porque eran más fuertes que yo y no pude defenderme. Ese es el argumento que está usando Jeremías. Jeremías está diciendo casi que fue forzado, obligado y doblegado a cumplir una tarea que él no quería, por una sencilla razón, porque Dios es más fuerte que él. Jeremías está diciendo, lamento que yo no sea tan fuerte como tú y me hubiese dejado engañar, me hubiese dejado embolatar. Me sedujiste, he sido puesto por escarnio, cada cual se burla de mí. Hay varias cosas que le están pasando a Jeremías aquí en este capítulo. Una de las cosas que le está pasando a Jeremías es que él está mirando más las circunstancias que la gracia de Dios. Él está viendo las circunstancias. ¿Y qué dicen las circunstancias? Que hay oposición, que hay burla, que hay escarnio, que los sacerdotes no lo quieren, que los de su pueblo no lo quieren, que él está solo, que él está atribulado. Las circunstancias son hostiles para Jeremías y esas circunstancias están siendo la lectura inicial que él tiene para poder evaluar su propia vida. Jeremías no está evaluando su vida frente a Dios y frente al carácter de Dios, sino frente a las circunstancias. Y cuando las evaluamos frente a las circunstancias, nos damos cuenta que no hay sentido para seguir. Otro error que está cometiendo Jeremías, que nosotros con frecuencia lo cometemos, que es un error pecaminoso, es que Jeremías está evaluando su propia vida a la luz de su propio honor. Es decir, él está mirando su propio honor. ¿Y cómo está su honor en este momento? Cada cual se burla de él. Él es un hazmerreír de toda la ciudad. Él es un objeto de burla. Todo el mundo lo mira y planea contra él. Dice que aún sus amigos se levantan contra él y lo escarnecen. ¿Cómo está el honor de Jeremías? Cuando él comenzó el llamado, probablemente después de que fue convencido por Dios, sacó pecho y dijo, es que yo soy el profeta de Dios. Es que soy el profeta de las naciones. Soy un hombre puesto por Dios para liderar a esta nación y para llevar a esta nación al arrepentimiento. Pero años después, Jeremías se está dando cuenta que toda la dignidad del llamado y todo el honor que probablemente él presumió del llamado, cada vez se ha ido diluyendo a tal punto de que él está por el piso. Jeremías ya no tiene honor. Los de su pueblo lo odian, su familia lo ha abandonado, sus amigos no lo quieren, el sistema político y gobernante de turno lo fastidia todo el tiempo y lo está persiguiendo. ¿Cómo se siente Jeremías si se da cuenta que su honor ha sido lastimado? Queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos nuestro honor en alta estima. Nosotros nos interesa muchísimo qué piensa la gente de nosotros. A muchísimos nos duele terriblemente cuando alguien habla mal de nosotros porque decimos mi honor, mi dignidad, mi concepto. No quiero que la gente piense mal de mí. Entonces cuando alguien piensa mal de mí me siento humillado, avergonzado, afrentado y por supuesto confundido. Jeremías está enfrentando esa situación. Jeremías dice, cada vez que yo hablo y doy voces y grito y anuncio lo que tú me mandas a decir, solo recibo afrenta y escarnio. Jeremías se va a quejar básicamente por tres cosas. El reclamo de Jeremías para Dios es por tres cosas. Primero, porque Dios es más fuerte y lo engañó, según él. Dios lo embolató y le puso a hacer una tarea que él no estaba dispuesto a hacer. Es decir, tú tienes la culpa, tú me convenciste. La segunda razón del problema, del reclamo y del lamento tan profundo de Jeremías es, estoy haciendo el ridículo.
Yo digo una cosa y la gente quiere otra. Yo reacciono de una manera y el pueblo reacciona de manera opuesta. Yo estoy haciendo el ridículo. ¿Y quién de nosotros quiere hacer el ridículo? ¿Quién de nosotros quiere hablar y que la gente se burle de nosotros? ¿Quién de nosotros quiere dar un mensaje y que todo el mundo esté en oposición contra nosotros? Jeremías dice, yo estoy haciendo el ridículo en esta ciudad y en esta nación. Y la tercera causa de la queja de Jeremías es a causa del discurso. Señor, me pusiste a dar un discurso muy duro y por eso estoy cosechando escarnio, oposición, confusión y burla. Si el discurso, si el mensaje se pudiera suavizar un poco, se pudiera diluir un poco y no fuera tan duro, probablemente tendría algunos amigos. Es probable que si el mensaje no fuera de destrucción, yo tuviera el favor del sistema sacerdotal y del sistema político. Es probable que si el discurso no fuera tan fuerte, yo no estuviera tan mal. Queridos hermanos, ¿a quién está responsabilizando Jeremías de lo que le está aconteciendo? Jeremías está responsabilizando a Dios mismo. Tú me llamaste, tú me diste este mensaje y tú me estás poniendo por objeto de burla. Es decir, tú tienes la culpa, tú eres responsable de lo que siento y de lo que pienso. Por eso el versículo 9, Jeremías tiene una firme resolución, una determinación. Pues como tú me trajiste engañado, como tú me sedujiste y me convenciste, tú me tomaste casi a la fuerza para hacer esta tarea, entonces yo también tengo una decisión. He tomado una decisión, tengo una firme resolución. No me acordaré más de ti, no hablaré más en tu nombre. Si tú puedes, yo también puedo. Es cierto que tú eres más fuerte que yo, pero yo también puedo. Entonces, hasta aquí va. No voy a hablar más en tu nombre. No voy a pregonar más este mensaje. No voy a exponerme más. Mi dignidad, mi honor, mi vida no va a ser más expuesta por este mensaje. No me acordaré más de ti. No hablaré más en tu nombre. Queridos hermanos, Jeremías está enfrentando uno de los momentos más angustiantes que pudo haber tenido alguno de los profetas de la Biblia. Un momento supremamente contradictorio para sus emociones, para su mente, para su corazón, donde él llega a tomar una firme resolución: no voy a acordarme más de Dios. Probablemente nosotros diríamos diferente: no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a leer la Biblia, no voy a seguir predicando ni seguir anunciando, y hasta aquí va. No me acordaré más, no tiene sentido, no vale la pena, no hay recompensa, no hay honor, no hay privilegio, no hay promesa, no veo a Dios a mi lado. No lo voy a hacer más. Pero la continuación del versículo 9 es una continuación que tiene una importancia muy útil para nosotros. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Es decir, Jeremías está diciendo: tengo una firme decisión, no voy a seguir más. Pero luego, cuando trata de hacer firme esa resolución, de luchar contra lo que Dios le ha llamado, él mismo comprende, por la gracia de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, que eso no es una decisión que pueda tomar. Que así como él no se puso solo como profeta, porque él no decidió ser profeta, sino que Dios decidió por él, asimismo él no puede decidir dejar de ser profeta, porque eso es una determinación de Dios. Dice: había dentro de mí, en mi corazón, un fuego ardiente, en mis huesos traté de sufrirlo y no pude. Lo que está hablando aquí Jeremías indiscutiblemente es la vocación del llamado. Es decir, Dios me llamó y no puedo resistir este llamado. Dios me llamó y por más que quisiera no hacerlo, no puedo. Dios me puso en esta tarea y por más que tenga muchos caminos para tomar, no puedo tomar esos caminos porque Dios me puso. Queridos hermanos, esto nos ayuda a comprender el tema de la gracia irresistible. La gracia de Dios es irresistible pese a nuestras resoluciones firmes de no continuar. Pero también nos ayuda a comprender otro aspecto de nuestra doctrina, y es: Dios persevera en los creyentes hasta el final.
¿Jeremías tuvo motivos circunstanciales para no seguir? Claro que sí. ¿Jeremías tuvo la decisión en su corazón de no seguir? Claro que sí. ¿Por qué Jeremías siguió? Porque Dios persevera en los creyentes. Y porque una vez Dios nos llama a su camino y a su servicio, nos persevera en nosotros y nos sostiene hasta el final del camino. El Señor no dijo, estaré con ustedes un rato, o estaré con ustedes un tiempo, sino estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué nací? No tiene sentido. Versículo 10. Oigo la murmuración de muchos, temor de todas partes. Todos se juntan y escucho que la gente dice, vamos a denunciarlo, vamos a meterlo a la cárcel. Quizás se va a engañar y va a claudicar. De lo contrario, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Queridos hermanos, Jeremías está entre dos pensamientos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado en algunos momentos donde está uno como frente a dos circunstancias o a dos realidades. Uno, mis decisiones, mis circunstancias, mi honor, mi proyecto de vida, lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso hacer. Y la otra realidad, lo que Dios ha determinado, sus promesas, sus decisiones, su respaldo. Jeremías, cuando mira su propia vida a la luz de las circunstancias, ¿qué dice? No vale la pena, no voy a seguir, no voy a hablar más en su nombre, pero da una miradita a la realidad divina, a la realidad espiritual y dice, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, no importan las circunstancias. Pero nuevamente voltea a mirar las circunstancias y se da cuenta que las circunstancias son hostiles, que tiene oposición por todas partes, que no vale la pena seguir y vuelve y se desanima. Está luchando, está en una situación emocional y mental muy conflictiva Jeremías. Está luchando entre o defender su honor o descansar en la gracia de Dios. Está luchando entre las circunstancias que son hostiles y que no se pueden negar o ver la bondad de Dios en su diario caminar. Yo sé que a nosotros muchas veces nos ha pasado esas circunstancias. O sigo o no sigo. O me guío por las circunstancias y lo que mi corazón me dicta, o me guío por la palabra de Dios aunque tenga que morir a mis anhelos y a mis circunstancias. O quiero el bienestar y el beneficio y el honor mío, o descanso en la gracia de Dios y la gloria de Dios, aunque tenga que declinar en muchos aspectos y en muchas ambiciones. Jeremías está enfrentando una lucha natural que todos nosotros enfrentamos. Pero como creyente verdadero, como profeta genuino, Dios está con él. Aunque él no lo vea y no lo perciba, Dios está con él. Y Jeremías, por la infinita gracia de Dios, en medio de las circunstancias hostiles, puede proclamar: Dios está conmigo, como poderoso gigante. Haciendo alusión al versículo 7, más fuerte fuiste tú que yo. Eres el poderoso gigante. Así como fuiste fuerte para traerme a esta tarea, eres fuerte para sostenerme, para abrazarme y para no dejarme caer. Por eso los que me persiguen tropezarán. Por eso los que se levantan contra mí, contra tu pueblo, no verán tu paz, sino la perpetua confusión, y ellos vivirán en el olvido. Versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y ves el pensamiento y el corazón, vea yo la venganza de ellos. ¿Se dan cuenta cómo está oscilando entre un pensamiento y otro? El versículo 11 dice, Dios está conmigo. Y luego el versículo 12 dice, Señor, tú eres un guerrero. Yo quiero que tú traigas venganza sobre todos los que se levanten contra mí. Yo quiero ver con mis propios ojos cómo tú vengas todas las injusticias que han cometido contra mí. Yo quiero ver, y quiero ver que ellos vean la vergüenza y la confusión. Y luego el versículo 13 va al otro pensamiento. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Jeremías está entre su propia realidad y la realidad espiritual. ¿Cuál debe prevalecer entre nosotros? La realidad espiritual. ¿Cuáles son las únicas realidades que permanecen y que tienen seguridad y podemos confiar en ellas? La realidad espiritual. Dios está con nosotros. Sea que lo vea o no, Dios está con nosotros. Sea que haya circunstancias difíciles o no, Dios está con su pueblo como poderoso gigante. ¿Nos debe interesar nuestro honor?
como creyentes no es lo más importante. Recuerden que uno de los aspectos de la doctrina nuestra es que vivimos única y exclusivamente para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios o vivir para la gloria de Dios permanentemente. Entonces cualquiera de nosotros puede decir, ¿y mi honor? ¿Y mis anhelos? ¿Y mis sentimientos? ¿Y esos proyectos de vida que yo tengo desde niño? Bueno, cuando nosotros comprendemos el Evangelio por la gracia de Dios, cuando Dios abre nuestro entendimiento para comprender la verdad de Dios, nos damos cuenta que nosotros no nacimos para nosotros nacimos para Dios. La pregunta de Jeremías, ¿para qué nací? No la puede resolver Jeremías mismo. Porque Jeremías no nació para vivir bien, no nació para tener prosperidad. Jeremías no nació para no hacer el ridículo y para ser amado y observado y seguido por muchos. Jeremías nació para ser un profeta. Y la palabra profeta implícitamente trae sufrimiento, trae dolor y trae adversidad. ¿Para qué nací? Queridos hermanos, ustedes y yo, que hemos comprendido el Evangelio, sabemos que hemos nacido para la gloria de Dios. Sabemos que hemos nacido no para nuestros propios proyectos de vida, que una vez entendemos el Evangelio, nuestros proyectos de vida son puestos a un lado. El apóstol Pablo lo dice, todo el conocimiento y todo lo que yo tenía y sabía, lo he estimado por basura con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento y de la gracia de Dios. Una vez somos traídos al Evangelio, somos llamados al ministerio, nuestras agendas son entregadas en las manos de Dios. Porque ya no tenemos una agenda propia, porque nosotros vivimos y nos movemos únicamente por la agenda de Dios. Jeremías no es el único varón en la Escritura que afronta situaciones difíciles, emocionales y mentales. Hubo otros hombres en la Biblia. David fue hombre de angustias. David fue un varón de angustias, al igual que Jeremías, al igual que Jonás, al igual que Job. Algunas personas en algunos contextos dicen, es pecado tener angustia. Hermano, no se angustie porque está en pecado. O no llore porque está en pecado. O no se desanime porque está en pecado. Saben, queridos hermanos, muchos hombres y mujeres en la Biblia entraron en angustias terribles. Jesús mismo, en Marcos capítulo 14, versículo 34, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Si Jesús mismo estuvo en una angustia terrible y en profunda tristeza, ¿será que nosotros, siendo humanos y siendo pecadores, no podemos enfrentar situaciones de dolor, de angustia, de adversidad, de preguntas? Jeremías pasó por momentos así. Y no solo personajes de la Biblia pasaron por momentos de angustia, por momentos depresivos, por momentos de incomprensión. Hubo otros hombres en la historia. John Bunyan es conocido como un hombre que sufrió una profunda depresión. Estuvo 14 años preso. Y durante sus años de estar preso, por la única razón de predicar el Evangelio, escribió el segundo libro más leído en todo el mundo, El progreso del peregrino. Lo escribió como una respuesta y como una reacción a sus momentos de aflicción, a sus momentos de angustia, a sus momentos de incertidumbre. Otro hombre que enfrentó profunda depresión fue Martín Lutero. Hombre de profunda depresión, que fue llamado y constituido luego el líder de la Reforma Protestante. Otro hombre que enfrentó momentos de depresión seria fue Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII. Queridos hermanos, no es pecado enfrentar momentos de aflicción. No es pecado enfrentar momentos de confrontación emocional, de luchas y de incertidumbres. Lo que nos dice el profeta Jeremías es que en medio de los momentos de incertidumbre, en medio de nuestras angustias, nosotros solo tenemos una salida. Y esa única salida se llama Jesucristo. Por eso Jeremías en su angustia, al comienzo de su lamento, va a Dios. A pesar de que en su oración está confrontando y retando a Dios, va a Dios. Y va a Dios para decirle, Señor, tú eres más fuerte que yo.
tú eres como un poderoso gigante para mí. Y termina esa primera parte de su lamento diciendo: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Jeremías, en su momento de angustia, aunque reconoce su angustia, aunque se aflige y se siente en un profundo vacío, termina cantando y diciendo: Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Queridos hermanos, solo hay una salida frente a nuestras angustias. Solo hay una salida frente a nuestras adversidades, a nuestras depresiones, a nuestras soledades. Y esa salida se llama Jesucristo. No hay múltiples salidas. No hay múltiples opciones para nosotros enfrentar las angustias y las tristezas y las aflicciones que tenemos. La única salida se llama Jesucristo. Por eso Jeremías, lleno del Espíritu Santo, comprende que solo puede poner su confianza en el Señor. Mi confianza está en el Señor, en Él esperaré. Primera de Corintios 9:16. El apóstol Pablo, escribiendo, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, hablando de la oposición. Y el Salmo 27, que es un salmo muy conocido, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego en el Salmo 73, 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pues he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice que una de las cosas que más confrontaba o que más impactaba el corazón de Jeremías era porque las gentes le decían: ¿dónde está la palabra de Jehová que tú has hablado? Que se cumpla. Y eso le dolía muchísimo a Jeremías, porque él anunciaba una profecía y la gente le decía: a ver, ¿dónde? Pues no hemos visto cumplimiento. Si eso es verdad, que se cumpla, queridos hermanos. Pero ¿qué era lo que más le dolía entonces a Jeremías? ¿Que no se cumplía la palabra de Dios? ¿O que él estaba quedando en ridículo? ¿Que él estaba quedando en vergüenza? Miren lo interesante. En ese dolor y en esa angustia de Jeremías había orgullo, había altivez y había pecado, y de eso sí tenía que arrepentirse Jeremías. Y vamos a leer los versículos siguientes. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? El capítulo número 20 termina en el versículo 18 con una pregunta existencial sin respuesta para Jeremías. Hay respuesta, solo que él en el capítulo no encuentra la respuesta. Comienza diciendo: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. El profeta Jeremías sigue ahondando en esa situación de angustia, de desespero, de melancolía, de tristeza profunda, a tal punto de pensar que no valió la pena haber nacido. Y Jeremías se remonta al momento de su nacimiento
momento en el cual él no estuvo ahí conscientemente, sino que era un bebé apenas que acababa de nacer, momento en el cual no pudo opinar ni reaccionar ni fue testigo, pero él se remonta a ese momento para decir: maldito el día en que nací y maldito el día en que mi madre me dio a luz. Todos nosotros amamos y nos gusta muchísimo el día de nuestro cumpleaños y estamos a la expectativa, pero Jeremías dice: ese día no es un día atractivo, es un día triste, lúgubre, melancólico, porque yo no quise haber nacido. Y se mete no solo con la mamá, no solo se mete con el papá, sino con el ginecólogo que atendió el nacimiento, diciendo: el que dio la nueva de que nació un varón, el que informó que acababa de nacer y que había nacido bien, sea maldito y le vaya mal. Y escuche gritos y lo asusten y tenga espantos. Y le vaya como las ciudades que Dios asoló, Sodoma y Gomorra, que fueron convertidas en ruinas. Que sea un hombre que le vaya mal y que tenga terror. Queridos hermanos, Jeremías está en el momento más grave de su angustia. Jeremías está pasando el momento más difícil de su depresión. Está en un hoyo sin salida. Se siente en un vacío profundo, en un vacío existencial, donde él está diciendo: no tiene sentido haber nacido, no tiene razón de ser estar en este encargo. Algunos dicen que Jeremías está deseando morirse, pero realmente la Biblia no dice que Jeremías esté ni deseando morirse, ni atentando contra su vida. Jeremías, no hay un texto en lo que leímos donde él diga que quiere morir. Lo que él dice es: ¿para qué nací? Lo que él está meditando es: no le encuentra sentido al nacimiento, no le encuentra valor a su vida, pero no está diciendo ni que quiere morirse, ni que va a atentar contra su vida. Hay muchísimas personas que se hacen preguntas con relación al tema del suicidio. Si una persona bajo efecto de trastornos mentales o de una depresión profunda o de una angustia profunda atenta contra su vida, ¿qué va a pasar con esa persona? Ese es un tema que ha inquietado a muchísimos creyentes y muchos están encontrando, buscando respuestas en la Biblia. Ha habido personas, ha habido creyentes, recientemente hubo unos pastores que se suicidaron, un hijo de pastor también en este año, un pastor muy reconocido en Estados Unidos. Y ante esa situación muchos se han preguntado: ¿qué pasa si un creyente se suicida? ¿Qué pasa con él? Si él se suicida, entonces pierde su salvación, siendo que el suicidio es condenado por Dios como un pecado en la ley moral. Si se suicida es porque no era de Dios. Hay varias personas que darían respuesta frente a eso. Pero lo que la Biblia dice es lo siguiente: en primer lugar, nadie debe atentar contra su propia vida, de ninguna manera, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y porque la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. La Biblia también presenta que en varios momentos de la historia, hombres como Job, ¿cierto?, o como Elías, o como Jonás, o también como Jeremías, tuvieron serios cuestionamientos sobre la vida y sobre el valor de la vida y sobre la utilidad de la vida, y llegaron a serias preguntas sobre eso. Recuerdan que la esposa de Job le dice: bueno, pues maldice a Dios y muérete, ¿sí? O Job también dice: ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Y Elías también, que quería morirse y tuvo un intento de suicidio, ¿no? En el sentido de que dijo: no voy a comer más, me acuesto y voy a morir. Pero la Biblia lo que dice, aunque presenta esas circunstancias históricas de la realidad de la muerte, de la realidad del deseo de la muerte, la Biblia lo que dice es que la vida y la muerte le pertenecen a Dios. Y también dice Dios que Él, en su infinita misericordia, aquel que llamó sostiene hasta el final. Varios de los hombres de Dios que pensaron en la muerte o que pensaron en que no tenía valor la vida, no atentaron contra su vida. Elías, por lo menos de manera directa, que cogiera un arma o que atentara contra él, no. O Jonás tampoco, o Elías tampoco.
Algunos hablan de Sansón, que Sansón allí en este edificio con los filisteos en esta fiesta, pues dijo, muera yo con los filisteos, y se cayó esta casa y murió él con los filisteos. Si fue salvo o no, bueno, basta solamente con leer Hebreos 11 para tener la respuesta. La Biblia lo que dice es que la salvación le pertenece a Dios. Queridos hermanos, no hay circunstancia, por pecaminosa que sea o por dolorosa que sea, que un creyente verdadero pueda cometer que haga que pierda la salvación. Porque la salvación le pertenece a Dios. Y sea el pecado que cometa contra su propia vida, sabiendo que la salvación le pertenece a Dios, vamos a responder por nuestros pecados ante Dios. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados ante Dios, pero eso no hace que Dios cambie de opinión frente a la salvación que es única y exclusivamente por gracia. Si esa obra o cualquier otra obra hiciera que la salvación se pierda, entonces la salvación no es segura. Y entonces no depende únicamente de Dios, sino que depende de nuestras obras. Porque es probable que alguien diga, bueno, yo no atentaría nunca contra mi vida, pero yo sí cometo otros pecados que son igualmente graves. Y es probable que un creyente verdadero muera en ese pecado grave. ¿Sí? Adulterio, fornicación, robo, corrupción, alcoholismo u otros pecados graves. ¿Qué pasaría si depende de las obras nuestras la seguridad de la salvación? Se perdería. ¿Sí? No estamos diciendo que debemos o podemos atentar contra nuestra vida. La Biblia nos prohíbe, porque la ley moral prohíbe la muerte o dar muerte, como prohíbe el adulterio y prohíbe la codicia. Está en el mismo nivel, en la misma categoría o en el mismo nivel de los pecados. Pero lo que estamos diciendo es que si alguna persona, creyente genuino, por circunstancias de profundas crisis o profundas realidades emocionales que nosotros no logramos comprender, atenta contra su propia vida, no nos corresponde juzgar la decisión o la determinación de esa persona, porque nosotros no conocemos la complejidad de las circunstancias, ni conocemos el plan de Dios. Solo sabemos que Dios es soberano y que la vida y la muerte están en las manos de Dios y que la salvación pertenece a Dios. No depende de ninguna obra que nosotros cometamos o hagamos o realicemos. El profeta Jeremías, en su profunda angustia, está diciendo: maldito el día en que nací, maldito el vientre que me concibió. ¿Por qué Dios no me mató en el vientre de mi madre? ¿Por qué no hizo del vientre de mi madre una sepultura o un sepulcro para permanecer allí? Y uno dice: Jeremías está pecando allí. Jeremías está siendo muy ofensivo contra Dios. Jeremías está en una profunda angustia. Claro, la angustia y la profunda depresión que tiene no quita la responsabilidad moral frente a Dios. Pero Jeremías no está en una situación sencilla, lúcida, sentado en su silla, en la sala de la casa, diciendo: voy a maldecir a Dios y voy a maldecir este día. Jeremías no está en su mejor día, haciendo su devocional y diciendo: se me ocurrió echar maldiciones a todo el mundo. Jeremías está en una profunda angustia depresiva, está en una profunda depresión, en un profundo día donde no le encuentra sentido a la vida, en una crisis existencial, y termina haciendo semejantes consideraciones, diciendo: ¿para qué salir del vientre? Ahora, queridos hermanos, el hecho de que yo no le encuentre sentido a mi vida, ¿significa que no tiene sentido la vida? El hecho de que yo no le encuentre utilidad a mi vida, ¿significa que realmente no tiene utilidad? El hecho de que yo no encuentre el horizonte y que las circunstancias sean tan grandes y tan poderosas y que yo piense que debo morirme, ¿me voy a morir por eso? ¿Será que uno se muere solo por desearlo o por pensarlo? Ninguno se suicida solo por pensarlo. Ninguno solo con decir no quisiera vivir más se muere. Porque sabemos que aunque nosotros no quisiéramos vivir, Dios nos hace vivir hasta el día que Él ha determinado. En la palabra dice: aún si Dios me matare, en Él esperaré. Queridos hermanos, todos nosotros, somos homicidas, dice la Biblia, y somos suicidas. Es probable que no hayamos atentado directamente contra nuestra vida,
con un arma o con veneno o de alguna manera. Es muy probable que alguien diga, no, yo eso nunca lo haría. Pero ¿cómo atentamos todos los días contra nuestra vida? Cuando no cuidamos y respetamos y valoramos el templo del Espíritu Santo. Cuando nuestra alimentación no es adecuada, cuando nuestro descanso no es adecuado, cuando forzamos el cuerpo más allá de lo que está capacitado para soportar o para resistir. Hoy en día en muchísimos deportes la gente toma ciertas vitaminas o alimentos o nutrientes para fortalecer el cuerpo y que pueda tener mayor alcance, mayor rendimiento. Eso es una forma de atentar contra nuestro cuerpo, es una forma de decir yo no quiero vivir. Cuando nos alimentamos mal, comemos en exceso o comemos menos, cuando nuestro descanso no es adecuado, cuando trasnochamos demasiado, cuando nuestros hábitos de vida no son saludables, nosotros estamos atentando o matando nuestro cuerpo lentamente. ¿Por qué cuando Jeremías dice, ¿para qué salir del vientre? Nosotros decimos, uy, terrible pecado, se quiere morir, si todos nosotros somos igualmente homicidas y suicidas, que no cuidamos y valoramos el templo del Espíritu Santo y que no le damos a Dios la gloria de vida. Jeremías, queridos hermanos, está enfrentando la depresión. Y está comprobado que la depresión tiene varios orígenes, pero hay un origen médico, o un origen biológico, o una razón biológica por la cual se puede dar. Se puede dar por otras razones también sociales, de ambiente, por otras situaciones de sueños o de frustraciones que tenemos, o sueños no alcanzados, pero evidentemente hay razones médicas también comprobadas. Jeremías está enfrentando situaciones difíciles, pero Jeremías no atentó contra su vida. Jeremías siguió predicando hasta el final, aunque Jeremías siguió viviendo la dureza y la rudeza del llamado al cual Dios le había puesto. Queridos hermanos, aunque ustedes y yo pensemos que no vale la pena la vida, tenemos que recordar o gritar como Jeremías gritó, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aunque ustedes y yo pensemos que no vale la pena continuar, tenemos que recordar lo que Jeremías dijo, Dios está conmigo, seguiré adelante. Cantad a Jehová, porque Él es digno de ser alabado y porque Él ha librado el alma de su pueblo. Job capítulo 23 versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job, al igual que Jeremías y al igual que nosotros, tenemos que entender que las pruebas y las adversidades no tienen el único fin de afligirnos, que la finalidad principal de las adversidades es mostrar a Dios su gloria, ser glorificado y santificarnos a nosotros para el encuentro con Él. Luego nosotros podemos ver en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue al desierto, hablando de Elías, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en Job capítulo 3 versículo 3, perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Queridos hermanos, la confusión y la depresión hacen parte muchas veces de la vida de los creyentes. Muchas veces cohabita la depresión y la angustia y la aflicción con los siervos de Dios. Son muchos los hombres de Dios, los siervos de Dios, llamados a tareas ministeriales que pasan por momentos de profunda angustia espiritual. Se cree, según algunas estadísticas, sabemos que las estadísticas no son precisas, pero algunas estadísticas dicen que por lo menos el 70% de los pastores o de los misioneros afrontan periodos de depresión en su vida ministerial. Que por lo menos el 70% pasan por serios periodos de angustias existenciales y muchos de ellos pasarán durante todo su ministerio con profundas depresiones.
que muchos de ellos tendrán que afrontar esas realidades de preguntas existenciales, del valor de la vida, de la utilidad de la vida, por las implicaciones propias del ministerio. Por eso uno de los predicadores famosos, cuando sus discípulos se acercaban felices a su oficina y le decían: pastor, quiero ser pastor, le voy a servir a Dios, la respuesta de él era: eso es un infierno. Él no quería desanimar a estos jóvenes entusiasmados de servir al Señor en el ministerio, pero él quería que sopesaran seriamente ese anhelo que ellos estaban teniendo. Él lo que quería era que ellos reflexionaran y que no se fueran por la apariencia, que no simplemente desearan ser pastores o misioneros o ministros solamente por algunos atractivos visibles que pudieran ellos ver, sino que ellos se sentaran con cabeza fría y conscientemente se dieran cuenta que el ministerio es imposible realizarlo por nuestras propias fuerzas, que el ministerio solo se realiza si Dios nos llama y Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y en los momentos de mayor aflicción o de angustias o de sinsabores, que tengamos la confianza de que Dios está con nosotros. Queridos hermanos, servir al Señor es maravilloso. Invertirnos en la obra del Señor y que nuestros hijos se inviertan en la obra del Señor es maravilloso, pero tiene serias implicaciones. Jeremías nos está exponiendo ampliamente, con su propia vida, con sus propias lágrimas, con su propio dolor, algunas de las implicaciones propias del ministerio. Jeremías es el profeta que más ampliamente expone sus sentimientos en público para que nosotros conozcamos lo que él piensa. Pudiéramos decir que Jeremías es el profeta menos espiritual de los profetas, porque es el que más ampliamente expone sus sentimientos, sus aflicciones, sus lloros, sus lamentos, sus desesperos, sus oraciones quedaron registradas, sus incomprensiones, sus angustias y aún sus maldiciones. Cualquiera se echaría la bendición diciendo: ¡ay, maldiciendo a ese profeta! ¡Dios lo libre! Pero ¿saben qué? Jeremías lo que nos pone es frente a la mesa que nosotros somos hechos de la misma materia prima. Que ustedes y yo también maldecimos muchas veces. Que ustedes y yo muchas veces nos desanimamos al punto de decir: yo quiero tirar la toalla y no quiero saber más de nada. Que nosotros muchas veces decimos: yo no quisiera continuar en esto. Que muchas veces cuando evaluamos algunos periodos de nuestra vida decimos: no hubo ningún resultado, ningún fruto, esto no tiene ningún sentido. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿O solo le pasó a Jeremías? Nos pasa a nosotros. En el tema de la pareja, en el tema del hogar, en el tema de los hijos, en el tema del trabajo, de la economía, y muchas veces nos pasa también en la vida espiritual. Muchas veces decimos: yo no quisiera saber más de esto. Yo no quisiera saber más. Tenemos reacciones tan fuertes. ¿Sí? La semana pasada, antepasada, después del culto, dos hermanos durante la semana se acercaron a mí y me dijeron: pastor, mire, me pasó hoy estas circunstancias, y si yo hubiera tenido un arma, pastor, no me pregunte qué hubiera hecho. ¿Saben? A todos nos pasan situaciones así. Nosotros no podemos decir: es que yo soy súper espiritual, es que yo camino 10 metros sobre el piso, es que yo levito. No, aquí en esta iglesia no hay espirituales. Aquí todos, la materia prima es hombres y mujeres pecadores, regenerados y sostenidos única y exclusivamente por la gracia infinita de nuestra Dios. Los espirituales se reúnen en otro lado, en otro lugar, mejor. Los espirituales no vienen acá, porque acá todos somos pecadores. Acá todos tenemos malos pensamientos, muchas veces tenemos malas intenciones, a veces ejecutamos nuestras malas intenciones, a veces no las alcanzamos a ejecutar, Dios nos detiene, pero a veces somos tan osados que las ejecutamos. Muchos de nosotros obramos tan terriblemente mal, como Jeremías. Podemos justificarnos en angustias, en presiones, en incomprensiones, toda la justificación que sea, pero somos responsables de lo que estamos haciendo. Jeremías fue tan responsable que quedó por escrito las maldiciones que hizo, para que ustedes y yo no lo hagamos. Y si lo hacemos, le digamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos levante, que nos sustente, que nunca olvidemos que nosotros no nacimos para nosotros. Jeremías estaba sufriendo porque él se miraba a sí mismo. Y él pensó que su oficina iba a estar llena de trofeos y llena de títulos y de menciones de honor.
Jeremías pensó que ser profeta le iba a traer muchísimos amigos y muchísimos allegados y muchísimos reconocimientos públicos. Pero ¿qué era lo que hacían con Jeremías? Persecución, burla, desprecio. Y Jeremías dice, no, esto no tiene sentido. ¿Para qué nací? Pero saben, ustedes y yo sí sabemos para qué nací. Ustedes y yo nacimos y vivimos para la gloria de Dios. Amén. Sea que vivimos o sea que muramos, somos del Señor, dice el apóstol Pablo. Sea que vivamos o sea que muramos, pongamos los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Y luego 2 Corintios 5:11 y versículo 14. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado para seguir adelante. Y sea lo que pase, ustedes y yo lo único que tenemos que hacer es mirar adelante, es mirar al frente. Lo único, la única salida que tenemos no es cuestionarnos, no es sentarnos en el lodo cenagoso de la depresión, no es refugiarnos en nuestros vacíos y en nuestras miserias, sino poner nuestros ojos en Jesús y decir, Señor, aunque esté viviendo la situación más terrible y más dramática de mi vida y de mi vida espiritual, en ti esperaré, tú estás conmigo como poderoso Dios. Amén. ¿Pueden ustedes orar así conmigo hoy? ¿Pueden ustedes hoy inclinar su rostro y decir, Señor, aunque esté pasando el momento más difícil, aunque esté pasando los años más miserables de mi vida, o más dolorosos o más angustiantes, o aunque esté en la depresión más profunda, Señor, en ti esperaré, tú estás conmigo, tú peleas por mí. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque es de nosotros tener circunstancias difíciles, es de nosotros pasar angustias y aflicciones, es de nosotros pasar tristezas y melancolías y depresiones profundas al punto de no ver valor en la vida y al punto quizás de algunos muchos de pensar quitarse la vida. Señor, pero como dice tu misma palabra en este mismo capítulo, tú estás con nosotros. Y aún si atentáramos contra nuestra vida, tú eres el primer testigo de lo que estamos haciendo. Señor, queremos que seas testigo de ver tu gracia obrando en nuestros corazones. Queremos que seas testigo de ver cómo tú te acercas a nosotros para levantarnos de nuestras miserias. Señor, gracias, porque sea que vivamos o sea que muramos, a ti pertenecemos. Y gracias porque aún si algunas personas atentaran, llegaran al punto en su angustia, en su pecado, en su crisis, en su miseria de quitarse la vida, sabemos que la salvación pertenece a ti y que aquello que tú has determinado desde la eternidad no puede ser cambiado, porque tú eres fiel y soberano. Señor, pero aquellos que en algún momento han pensado que no vale la pena vivir, Señor, que tú nos ayudes a encontrar el valor de la vida en ti. Al mirar la cruz tuya y ver en tu cruz esperanza, ver en tu cruz gozo, alegría, canto de alabanza. Que miremos a la cruz y al ver la cruz, te veamos a ti, veamos tu rostro y tengamos esperanza. Señor, que al mirarte a ti nos despojemos de nuestras propias miserias y no nos revolquemos en nuestras miserias y angustias, sino que miremos las circunstancias espirituales y tengamos esperanza. Señor, gracias porque hay esperanza para nosotros. Aún para aquellos que piensan que no vale la pena, aún para aquellos que creen que su hogar, que sus hijos, que su vida espiritual no va más, aún para ellos hay esperanza. Aún para aquellos que posiblemente han querido quitarse la vida, aún para aquellos que han pensado que acaban con su dolor
terminando con su vida. Hay esperanza, porque tú mitigas nuestro dolor y porque tú llenas nuestro corazón de esperanza y de alegría y porque tú nos haces sentarnos con victoriosos y con triunfadores. Jeremías, que quería o que pensó que no valía la pena vivir, vivió. Y Pasur, que era un hombre próspero, terminó siendo un hombre terrorífico para él y para los suyos, y murió. Señor, ¿cómo tú cambias el destino? El destino de este hombre ambicioso y materialista lo cambiaste por un destino perpetuo de condición. Y el destino de Jeremías, o la circunstancia de Jeremías, que era una circunstancia tan dolorosa, la cambiaste por alegría y por victoria. Muchísimas gracias. Así lo haces con nosotros hoy, con nuestros hijos. Gracias en Cristo Jesús por su gracia derramada en nuestros corazones. Y gracias porque no es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida por ti o que quitemos nuestra vida. Gracias porque tú una vez y para siempre entregaste tu vida y ese sacrificio es suficiente. No hay otro necesario. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.